Al ser contratada por una millonaria, la limpiadora quedó paralizada al ver a su esposo. Era idéntico a su marido que desapareció hace 5 años. Mariana miraba por la ventana de la pequeña casa que compartía con su hija, Camila. El silencio de la mañana traía recuerdos de una época en la que su corazón aún no llevaba tanto peso. Habían pasado 5 años desde que Diego, su esposo, había desaparecido de manera misteriosa, dejando un vacío imposible de llenar. Camila, que entonces tenía solo 3 años, ahora tenía 8, y aunque recordaba poco de su padre, su ausencia se sentía profundamente. La vida de Mariana no había sido fácil desde entonces. Trabajaba como limpiadora en varias casas, muchas veces en barrios ricos, cuidando de mansiones imponentes que contrastaban con su realidad. Sus días eran largos y agotadores, pero hacía todo lo posible para asegurarse de que Camila tuviera al menos un poco de comodidad. La desaparición de Diego no solo la había dejado emocionalmente devastada, sino que también había desestabilizado sus finanzas. Mariana se encontró sola para mantener el hogar, y cada mes era una batalla para pagar las cuentas y poner comida en la mesa. Mientras lavaba los platos esa mañana, pensaba en las innumerables noches en que se acostaba exhausta, pero incapaz de dormir. Su pensamiento siempre volvía a Diego. Él había salido a trabajar como de costumbre ese día, prometiendo volver a tiempo para cenar con ellas, pero nunca regresó. La policía investigó, amigos y familiares ayudaron en la búsqueda, pero nadie supo decir qué pasó realmente. Parecía que simplemente había desaparecido del mundo, sin dejar rastro. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Camila, jalando suavemente la falda de Mariana. Mariana sonrió, obligándose a alejar los pensamientos oscuros. «Sí, querida, solo estaba pensando en el trabajo de hoy». Camila asintió, todavía un poco desconfiada. A pesar de su corta edad, la niña era perceptiva y sabía que su madre llevaba un dolor profundo. Mariana quería proteger a Camila de la tristeza que sentía, pero sabía que no podía ocultar todo. Su vida estaba lejos de ser perfecta, y Camila estaba creciendo demasiado rápido, absorbiendo las dificultades que Mariana intentaba evitar. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Mariana secó rápidamente sus manos y contestó, esperando que fuera una de sus patronas confirmando el horario del trabajo. Para su sorpresa, era una nueva propuesta. «Buenos días, Mariana. Soy Elena Montenegro. Una amiga suya me la recomendó. Estoy necesitando a alguien que trabaje en mi casa, comenzando de inmediato». Mariana se sorprendió con el tono firme y profesional de la voz al otro lado de la línea. Elena Montenegro era un nombre que ya había escuchado antes. La mujer era conocida por su fortuna y por el imperio que había construido en el mundo de los negocios. Trabajar para una persona así parecía una oportunidad única. «Buenos días, señora». «Me siento honrada con la invitación», respondió Mariana, tratando de mantener la compostura. «¿Puedo comenzar mañana? Prefiero que empieces hoy mismo. El pago será 3 veces lo que usualmente recibes, y necesitamos a alguien de confianza. La dirección será enviada por mensaje en breve». El corazón de Mariana se aceleró. ¿Un salario 3 veces mayor de lo habitual? Eso podría cambiarlo todo. Con ese dinero, podría darle una vida mejor a Camila. Tal vez, por primera vez en años, podría respirar sin el peso de la preocupación constante. Después de colgar, Mariana se preparó rápidamente para su nuevo trabajo. Le explicó a Camila que estaría fuera todo el día y que, por la noche, traería buenas noticias. Camila sonrió esperanzada, mientras Mariana se ponía su uniforme y se preparaba para enfrentar un nuevo día de trabajo, pero esta vez con una mezcla de curiosidad y expectativa. Camino a la mansión de Elena, Mariana sintió una ansiedad creciente. El barrio donde vivía Elena era famoso por sus mansiones opulentas y sus habitantes poderosos. Cuando finalmente llegó, quedó boquiabierta con la grandiosidad de la propiedad. Altos portones, jardines impecables y una mansión que parecía más un palacio la recibieron. La gran fachada blanca, con columnas imponentes y enormes ventanas, transmitía una sensación de poder y riqueza que Mariana nunca había visto tan de cerca. El portón se abrió con un leve chirrido,
y Mariana fue conducida por uno de los guardias hasta la entrada principal. El camino a través de los jardines estaba salpicado de estatuas de mármol y fuentes que brillaban bajo el sol de la tarde. Al ser conducida al interior por uno de los empleados, Mariana sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Trabajar en un lugar tan majestuoso podría ser el comienzo de una nueva etapa en su vida. El interior de la casa era aún más impresionante. Salones enormes, candelabros de cristal y obras de arte que parecían sacadas de un museo llenaban el ambiente. Apenas podía contener el asombro al observar la lujosa decoración. Mientras esperaba ser llamada para conocer a su nueva jefa, Mariana miraba a su alrededor, admirada. La sensación de estar en un mundo totalmente diferente al de su vida cotidiana la dominaba, pero sabía que necesitaba mantenerse enfocada. Esa era su oportunidad de hacer la diferencia para Camila. Cuando finalmente fue llamada, un sentimiento de gratitud y ansiedad llenaba su pecho. Lo que aún no sabía era que el trabajo en esa mansión traería mucho más de lo que jamás podría imaginar. Mariana fue conducida por uno de los empleados hasta el área de los salones principales, donde comenzaría su trabajo. La grandiosidad del lugar era intimidante, con cada pieza de mobiliario cuidadosamente colocada, reflejando el lujo y el poder de la familia Montenegro. Mariana no podía dejar de pensar en cómo esa nueva oportunidad podría cambiar su vida y la de Camila. Mientras se dirigía al salón que le habían asignado, escuchó voces distantes, conversaciones que se perdían en los pasillos de la inmensa mansión. Sintió una punzada de curiosidad, pero sabía que no era su lugar entrometerse en los asuntos de la casa. Estaba allí para trabajar y asegurar el sustento de su hija, nada más. Cuando finalmente llegó al salón, Mariana se detuvo en la puerta admirando el entorno. Las cortinas de terciopelo colgaban pesadamente de las ventanas y el candelabro de cristal reflejaba la suave luz del atardecer. Al dar los primeros pasos dentro del salón, algo la hizo detenerse de repente. Sentado en una lujosa butaca, de espaldas a ella, estaba un hombre absorto en un libro. Había algo en esa figura que hizo que el corazón de Mariana comenzara a latir con fuerza. Su postura, el corte de cabello, incluso la forma en que sostenía el libro. Todo parecía terriblemente familiar. Su cuerpo comenzó a temblar, una mezcla de miedo y expectación invadiendo su pecho. Dio un paso más, tratando de controlar el temblor en sus manos. Cuando el hombre finalmente levantó la mirada del libro y giró ligeramente, Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Apenas podía respirar. Esos ojos, ese rostro, era Diego, su Diego, el hombre que había desaparecido hacía 5 años y a quien había creído muerto. Se aferró al borde de una mesa para no caer. Sus pensamientos se atropellaban, buscando una explicación racional para lo que sus ojos estaban viendo. ¿Cómo podía estar allí? ¿Cómo podía estar vivo, sentado tranquilamente en una lujosa butaca, como si nunca hubiera desaparecido de su vida? Desesperada por llamar su atención, Mariana abrió la boca para hablar, pero su voz parecía haberse desvanecido. Ella se acercó un paso más, sintiendo que su cuerpo actuaba por cuenta propia, pero antes de que pudiera decir algo, una voz fría resonó por el salón. «Andrés, querido, ven, tenemos una reunión importante». Era Elena, que entraba al salón con una postura altiva. Mariana se quedó paralizada, observando la interacción entre los dos. Diego, o Andrés, como lo llamaba Elena, se levantó tranquilamente, sin siquiera notar la presencia de Mariana. Caminó hacia Elena con una postura refinada, como si hubiera vivido en el lujo toda su vida. Elena sonrió, tocando suavemente el brazo de Diego, como si fueran una pareja perfecta. «Voy en 1 minuto», respondió él, con una voz calmada y distante. Mariana quedó inmóvil. Él realmente no la reconocía. Su corazón, que antes latía con fuerza por la expectativa, ahora se hundía en un abismo de desesperación. ¿Cómo era posible que Diego, el hombre con quien había compartido una vida, el padre de su hija, no tuviera idea de quién era ella?
Cada fibra del cuerpo de Mariana gritaba por respuestas. Diego, o Andrés, como lo llamaba Elena, se giró y, sin mirar a Mariana, siguió a Elena fuera del salón. Mariana se quedó sola. Su mente giraba mientras intentaba procesar todo lo que acababa de suceder. Ese era Diego, no había dudas, pero no la reconoció. Estaba viviendo una nueva vida, con una nueva identidad, al lado de una mujer rica y poderosa. Una ola de emociones invadió a Mariana. Confusión, tristeza y una furia creciente. ¿Cómo podía Elena tener a Diego a su lado, como si siempre hubiera sido suyo? ¿Cómo él no recordaba a Mariana y a Camila, su hija? Mariana sentía que estaba al borde de un colapso. Necesitaba respuestas. Tomando una respiración profunda, salió del salón, decidida a descubrir la verdad. La idea de seguir trabajando en esa casa ahora parecía absurda, pero Mariana sabía que era la única forma de estar cerca de Diego y, tal vez, devolverle los recuerdos que había perdido. Mariana volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado, pero en su corazón sabía que ese era el comienzo de una batalla que nunca imaginó tener que enfrentar. Cada paso que daba dentro de esa mansión, su determinación crecía. Lucharía con todas sus fuerzas para traer a Diego de vuelta, a su verdadera vida y a los brazos de su hija. No sabía cómo lo haría, ni lo que tendría que enfrentar, pero una cosa era segura: no se rendiría hasta que el hombre que amaba recordara quién era en realidad. En los días que siguieron al impactante encuentro con Diego, ahora conocido como Andrés, Mariana continuaba trabajando en la mansión de Elena, como si todo estuviera normal. Por fuera, era la empleada dedicada, siempre lista para realizar sus tareas con precisión y discreción. Pero por dentro, su mente bullía. Sabía que, para entender qué había pasado realmente con Diego, tendría que actuar con cautela e inteligencia. Cualquier paso en falso podría alertar a Elena y hacer que su búsqueda de respuestas fuera aún más difícil. Mariana comenzaba su día observando discretamente los movimientos de Andrés. Notó que pasaba gran parte del tiempo en reuniones con Elena o encerrado en una oficina particular, donde se dedicaba a estudiar negocios de los que ella no tenía conocimiento. La imagen de Diego como un trabajador sencillo contrastaba completamente con el hombre refinado y reservado que veía ahora. ¿Cómo alguien podía cambiar tanto en tan poco tiempo? La respuesta parecía estar en manos de Elena. Elena Montenegro era una mujer conocida por su frialdad en el mundo de los negocios. Mariana sabía que estaba lejos de ser solo una esposa amorosa. Había algo más en la forma en que controlaba a Andrés, como si fuera una pieza más en su imperio que un esposo. Mariana sentía que Elena estaba ocultando algo mucho más grande de lo que parecía a simple vista. En uno de esos días de trabajo, Mariana encontró una oportunidad para explorar la mansión. Elena y Andrés habían salido para una reunión importante y la mayoría de los empleados estaban ocupados con otras tareas. Mariana fue asignada para limpiar la oficina particular de Elena, algo que normalmente solo haría una empleada de confianza. Su oportunidad de descubrir más había llegado. La oficina de Elena reflejaba perfectamente su personalidad, lujosa, pero meticulosamente organizada. Mariana comenzó limpiando el lugar con cuidado, pero su atención estaba en algo más que las superficies. Con el corazón latiendo acelerado, abrió cajones y revisó papeles, siempre atenta a cualquier sonido que indicara que alguien podía aparecer. Fue en uno de los cajones del escritorio donde Mariana encontró algo que le llamó la atención. Un archivo marcado con el nombre Andrés estaba guardado entre documentos empresariales. Abrió el archivo y, para su sorpresa, encontró informes médicos que detallaban un grave accidente que involucraba a Andrés, o mejor dicho, a Diego, ocurrido hacía 5 años. Según los documentos, había sufrido un trauma severo en la cabeza, lo que resultó en amnesia. Mariana tragó en seco al leer esas palabras. Elena había rescatado a Diego después del accidente y lo había llevado a un tratamiento particular, lejos de cualquier radar público. Mariana sintió un nudo en el estómago. Eso explicaba por qué Diego no la reconoció. Había perdido completamente sus recuerdos
y Elena lo había moldeado para convertirlo en Andrés, el esposo perfecto que siempre había deseado. La amnesia de Diego fue explotada por Elena para borrar su pasado y crear una nueva vida a su lado. La verdad estaba ahí, en sus manos. Sintiendo una mezcla de alivio por finalmente entender lo que había pasado y de ira por la manipulación cruel de Elena, Mariana guardó los documentos en el cajón. Ahora sabía que estaba ante una batalla mayor de lo que imaginaba. Traer de vuelta a Diego no solo sería una cuestión de hacerle recordar su pasado, sino también de liberarlo de las garras de Elena. Durante el día, Mariana continuó con su trabajo, pero su mente estaba en otro lado. Necesitaba pensar en una forma de acercarse más a Diego y encontrar el momento adecuado para contarle sobre su pasado. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo de manera precipitada. Elena era poderosa y peligrosa, y cualquier movimiento mal calculado podría costarle caro a Mariana y a Camila. Al final de ese día, cuando Mariana regresó a casa, su cabeza estaba llena de planes y posibilidades. Miró a Camila, que jugaba en el patio, y sintió un nudo en el pecho. Más que nunca, sabía que tenía que luchar por el futuro de su hija. Diego era su padre, y Camila merecía conocer quién era él realmente. Mariana pasó la noche en vela, pensando en los próximos pasos. Sabía que necesitaría aliados, personas que conocieran a Diego antes del accidente y que pudieran ayudarle a recordar su verdadera identidad. Quizá viejos amigos, compañeros de trabajo o incluso familiares que Elena había mantenido alejados. También consideró la posibilidad de hablar directamente con Diego, pero sabía que necesitaría pruebas concretas para convencerlo de que todo lo que creía sobre su vida no era más que una mentira. En el fondo, Mariana también luchaba contra sus propios miedos. ¿Y si Diego nunca recuperaba la memoria? ¿Y si, aun sabiendo la verdad, decidía quedarse al lado de Elena, disfrutando de la vida de lujo que ella le había dado? Esas preguntas rondaban sus pensamientos, pero se negaba a rendirse. Mariana siempre había sido una mujer decidida, y ahora, más que nunca, estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo que se le presentara. Lo que no sabía era que Elena ya había empezado a notar que algo estaba cambiando, y que su presencia en la casa pronto sería cuestionada. Los días siguientes en la mansión de Elena estuvieron marcados por una creciente tensión que Mariana no podía ignorar. Seguía cumpliendo con sus tareas con la máxima discreción, pero algo había cambiado. Elena parecía estar más atenta a sus movimientos y Mariana sentía que, en cualquier momento, podría ser descubierta. La revelación que había obtenido sobre el pasado de Diego pesaba en su mente, y cada paso debía ser cuidadosamente calculado. Una mañana, mientras limpiaba el pasillo principal cerca de la oficina de Elena, Mariana escuchó voces alteradas provenientes del interior. Se acercó lo suficiente como para escuchar la conversación sin ser vista. Era Andrés, o mejor dicho, Diego, discutiendo con Elena sobre algo relacionado con su trabajo. Aunque la conversación giraba en torno a negocios, Mariana notó el tono controlador de Elena, siempre tratando de guiar las decisiones de Diego, como si él no tuviera una voz propia. Diego parecía incómodo, como si algo dentro de él comenzara a despertar dudas. Pero, para frustración de Mariana, la discusión terminó rápidamente cuando Elena, con su firme postura, logró desviar el enfoque. Mariana sabía que el tiempo jugaba en su contra. Si no actuaba rápido, Elena podría afianzar aún más su control sobre Diego. Esa noche, después de que todos los empleados se hubieran retirado y Mariana estuviera a punto de irse, Elena la llamó para tener una conversación en privado. El corazón de Mariana comenzó a latir con fuerza. Era la primera vez que Elena mostraba un interés tan directo en ella, y la limpiadora sintió un mal presentimiento. Mariana entró en la oficina de Elena, donde la mujer la esperaba sentada detrás de su imponente escritorio, con una mirada fría y calculadora. La sensación de poder que emanaba Elena era casi sofocante. El silencio que siguió antes de que Elena hablara solo aumentó el nerviosismo de Mariana. «Mariana, he notado que has estado trabajando bien aquí. Hasta ahora, tu desempeño ha sido impecable», dijo Elena, con una sonrisa enigmática. «Sin embargo, hay algo en ti que me intriga. Pareces
demasiado curiosa acerca de lo que sucede en esta casa. Mariana sintió que la sangre se le helaba. Sabía que cualquier respuesta mal pensada podría echarlo todo a perder. Trató de mantener la calma, aunque sus manos estaban sudorosas y su corazón palpitaba con fuerza. «Solo estoy aquí para trabajar, señora. Solo quiero hacer lo mejor para cuidar a mi hija y asegurar su bienestar». Elena la observó por un momento, como si estuviera evaluando cada palabra, cada gesto. Luego, se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono volviéndose más frío. «Entiendo que tienes una hija a la que mantener, y me imagino que harías cualquier cosa por protegerla, ¿verdad?». Elena hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. «Espero que estés consciente de que, si en algún momento siento que te estás entrometiendo en algo que no te concierne, me será muy fácil destruir tu vida, y la vida de tu hija». La amenaza flotó como una nube oscura sobre Mariana. Su garganta se tensó, y por un segundo consideró todas las posibilidades. Elena sabía que ella se estaba acercando demasiado a la verdad, y ahora usaba a su hija como una herramienta de manipulación. Era como si Elena supiera que Mariana había descubierto algo, pero no estaba segura de cuánto. Mariana, aunque aterrada por dentro, trató de mantenerse firme. Sabía que no podía permitirse mostrar debilidad. Entonces, respirando hondo, respondió con la voz más controlada que pudo reunir. «Señora, no tengo ninguna intención de causar problemas. Solo quiero trabajar para asegurar el bienestar de mi hija». Elena, con una sonrisa fría, se levantó de su silla y caminó lentamente hasta quedar frente a Mariana. La miró por un momento, evaluando su reacción antes de hablar de nuevo. «Qué bien, es mejor que sigas así». Con un gesto de la mano, la despidió, como si estuviera tratando con un simple objeto sin importancia. Mariana salió de la oficina con el corazón latiendo aceleradamente, sintiendo el peso de la amenaza que acababa de recibir. La realidad de su situación estaba más clara que nunca. No solo tenía que luchar para traer de vuelta a Diego, sino que ahora también debía proteger a Camila de cualquier posible represalia por parte de Elena. Al regresar a casa esa noche, Mariana se sintió más decidida que nunca. Sabía que Elena era peligrosa, pero el amor por Diego y el deseo de reunir a su familia eran más fuertes que el miedo. No podía permitir que Elena siguiera manipulando la vida de Diego, ni que destruyera el futuro de su hija. Mariana había soportado muchas dificultades a lo largo de los años, pero esta sería la mayor batalla de su vida. En la cama, mientras observaba a Camila dormir, Mariana hizo una promesa silenciosa. Haría lo que fuera necesario para recuperar a Diego, para reunir a su familia. Incluso si eso significaba enfrentarse directamente a Elena, estaba dispuesta a correr el riesgo. Pero con cada paso que daba, Mariana sabía que Elena estaba más atenta. La guerra silenciosa entre ambas había comenzado, y Mariana necesitaría más aliados para sobrevivir. Los días después de la amenaza de Elena pasaron con una mezcla de tensión y esperanza creciente para Mariana. Cada vez que veía a Diego, o Andrés, como seguía siendo llamado, notaba pequeñas señales que indicaban que algo dentro de él empezaba a cambiar. Parecía más distante de Elena en algunos momentos, perdido en sus pensamientos, como si estuviera intentando recordar algo, pero sin lograr comprender qué. Mariana sabía que, a pesar de toda la manipulación de Elena, Diego comenzaba a tener fragmentos de memoria de su vida anterior. La clave sería ayudarlo a conectar esos recuerdos sin que Elena se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Era un juego peligroso, y cada paso tendría que ser tomado con extrema cautela. En uno de esos días, mientras Mariana limpiaba uno de los salones, vio a Diego sentado en la terraza, mirando el jardín con una expresión que no veía desde los tiempos en que vivía con ella y Camila. Era como si estuviera tratando de recordar algo lejano, algo que estaba en lo profundo de su mente, pero que aún no tenía sentido. Mariana aprovechó el momento. Sabía que necesitaba crear pequeñas situaciones que lo conectaran con el pasado. Tomó una pequeña caja de música que estaba en una estantería del salón y comenzó a limpiarla, girando cuidadosamente la llave para que tocara.
El suave y melódico sonido de la cajita comenzó a llenar el salón. Para su sorpresa, Diego giró la cabeza rápidamente en su dirección. Sus ojos se fijaron en la caja de música, como si algo en esa melodía estuviera despertando un recuerdo perdido. Mariana notó el momento y continuó, limpiando con la caja de música sonando de fondo, fingiendo no haber notado su reacción. Después de un rato, Diego se levantó y caminó hacia Mariana. Su rostro parecía confuso, pero al mismo tiempo había algo en sus ojos que mostraba curiosidad. «Esa música», murmuró casi para sí mismo. Mariana se congeló por un instante, pero trató de mantener la calma. «Ah, es una cajita antigua. La melodía es muy bonita, ¿verdad?». Diego asintió, aún mirando fijamente el objeto en sus manos. «Yo creo que ya la he escuchado antes, pero no puedo recordar dónde». El corazón de Mariana latía con fuerza. Sabía que era un pequeño avance. Diego comenzaba a cuestionar lo que Elena había impuesto como verdad absoluta. Sin embargo, no podía forzar la situación. Sabía que si iba demasiado lejos, Elena podría darse cuenta. Así que Mariana se limitó a sonreír ligeramente y puso la caja de vuelta en su lugar. «Quizá la hayas escuchado en algún lado. Sí, a veces en la música nos hace recordar cosas lejanas», dijo, tratando de sonar casual. Diego la miró por un largo momento, y Mariana tuvo la impresión de que estaba a punto de decir algo más. Pero antes de que pudiera continuar, Elena apareció en la puerta del salón, interrumpiendo el momento. La sonrisa fría que les lanzó a ambos hizo que Mariana supiera que su presencia estaba siendo notada con más intensidad que nunca. «Andrés, querido, es hora de irnos. Tenemos una cena de negocios esta noche», dijo Elena, con ese tono autoritario que Mariana ya conocía bien. Diego asintió, pero antes de salir, miró a Mariana una vez más, como si quisiera entender algo que faltaba en su mente. Ella esperaba que la semilla de la duda estuviera plantada y que con el tiempo él empezara a buscar más respuestas. Cuando Elena y Diego se fueron, Mariana continuó con su trabajo, pero su mente iba a 1000 por hora. El pequeño progreso que había hecho ese día la alentaba a seguir intentándolo. Necesitaba encontrar otras maneras de traer más recuerdos de vuelta, sin levantar sospechas de Elena. Esa noche, al regresar a casa, Mariana le contó a Camila, con palabras simples, que había tenido un pequeño avance en su plan para recuperar a Diego. Camila, aún joven, no entendía completamente la situación, pero sabía que su mamá estaba luchando por algo importante. «Mamá, ¿papá va a volver?», preguntó Camila, con una esperanza pura en sus ojos. Mariana sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Estoy haciendo lo posible, mi amor. Él va a volver. Solo necesitamos un poco más de tiempo». Al acostarse esa noche, Mariana pensaba en todas las maneras de ayudar a Diego a recordar su vida anterior. Sabía que cada detalle podía hacer la diferencia. Fotos, canciones, objetos, cualquier cosa que pudiera evocar un recuerdo sería útil. Pero, al mismo tiempo, necesitaba ser extremadamente cuidadosa. Elena siempre estaba cerca, y cualquier movimiento sospechoso podría ser desastroso. En los días siguientes, Mariana continuó creando pequeños momentos como aquel de la cajita de música. Ciertas fragancias de flores que a él solían gustarle, pequeños gestos que ella sabía que Diego reconocería inconscientemente. Poco a poco, Diego comenzó a mostrar más señales de que algo dentro de él estaba cambiando. Preguntaba más, miraba a Mariana con más curiosidad, como si supiera que había algo en ella que debía conocer, pero que estaba fuera de su alcance. Sin embargo, Elena no era tonta. Se dio cuenta de que algo estaba pasando, y su frialdad habitual dio paso a una vigilancia aún mayor. Mariana sabía que el tiempo se estaba agotando y que Elena no permitiría que eso continuara por mucho más tiempo. Tendría que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mariana sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Cada día que pasaba, Diego parecía más cercano a recordar quién realmente era, pero al mismo tiempo, Elena parecía cada vez más desconfiada. La tensión en la casa estaba aumentando, y Mariana tenía la clara sensación de que Elena ya estaba planeando algo para neutralizar cualquier amenaza a su vida perfecta con Andrés.
Mariana no podía perder más tiempo. Necesitaba encontrar pruebas definitivas para mostrarle a Diego que su vida con Elena era una mentira cuidadosamente construida. Fue entonces cuando Mariana decidió buscar ayuda. No podría enfrentarse a Elena sola. Se acordó de antiguos amigos de Diego, personas que él conocía antes del accidente. Tal vez ellos podrían proporcionar más información sobre lo que sucedió aquel fatídico día en que Diego desapareció de su vida. También pensó en buscar registros médicos o informes policiales que pudieran corroborar la historia del accidente y exponer la verdad sobre la manipulación de Elena. Después de días de planificación, Mariana encontró una oportunidad para salir de la mansión y buscar esas respuestas. Usando la excusa de que necesitaba comprar suministros para la casa, Mariana aprovechó el tiempo libre para visitar a uno de los viejos amigos de Diego, Ricardo, que había trabajado con él antes de su desaparición. No estaba segura si él seguiría por allí, pero decidió arriesgarse. Ricardo vivía en un barrio modesto de la ciudad y al llegar allí, Mariana sintió una ola de nerviosismo. Hacía tanto tiempo que no hablaba con nadie del círculo de amigos de Diego que no sabía cómo sería recibida. Cuando llamó a la puerta, fue recibida por una mujer mayor que parecía sorprendida al ver a Mariana. «Mariana, ¿cuánto tiempo?», dijo la mujer, a quien pronto reconoció como la esposa de Ricardo. «Pensé que no volveríamos a verte después de todo lo que pasó con Diego». Mariana trató de sonreír, pero el peso de la situación le impidió ser convincente. «Necesito hablar con Ricardo. Hay algo que él debe saber sobre Diego». La expresión de la mujer se tornó seria y rápidamente llamó a su marido, quien vino a la puerta con una expresión confundida. Ricardo parecía más envejecido, con líneas de preocupación marcadas en su rostro. Él invitó a Mariana a entrar, claramente curioso sobre el motivo de su visita. «Diego, tengo noticias sobre él», comenzó Mariana, sin rodeos. «Está vivo». El silencio que siguió fue abrumador. Ricardo parecía luchar por procesar lo que acababa de escuchar. Durante todos esos años, él, como todos los demás, había creído que Diego había muerto, desaparecido sin dejar rastro. «¿Cómo dices?», finalmente logró preguntar Ricardo. «¿Diego está vivo? ¿Dónde está?». Mariana le explicó todo lo que sabía, desde el accidente hasta la amnesia y la manipulación de Elena. Con cada palabra que decía, Ricardo parecía más incrédulo y al mismo tiempo más decidido. Sabía que había algo extraño en su desaparición, pero nunca imaginé que él pudiera estar vivo todo este tiempo y viviendo bajo otra identidad. «Es increíble», dijo Ricardo, negando con la cabeza. Mariana sintió una ola de alivio. Finalmente, tenía a alguien con quien contar, alguien que también quería traer de vuelta a Diego a su verdadera vida. Pero Ricardo también tenía una revelación importante. «Mariana, hay algo que necesitas saber sobre aquel accidente», dijo, vacilante. «Justo después de que Diego desapareció, escuché rumores extraños. Decían que Elena estaba involucrada de alguna manera. En ese momento pensé que solo eran rumores, pero ahora, escuchando su historia, todo tiene sentido». Mariana sintió un nudo en el estómago. La idea de que Elena había orquestado el accidente para capturar a Diego y moldearlo en un nuevo hombre parecía más real con cada momento que pasaba, y ahora, con la ayuda de Ricardo, estaba más cerca de probarlo. «¿Tienes cómo probarlo?», preguntó Mariana, ansiosa. Ricardo asintió lentamente. «Sé dónde puedes encontrar los registros médicos y algunos documentos que pueden vincular a Elena con el accidente, pero tenemos que actuar rápido. Si Elena se entera de que estamos investigando, podría intentar cubrir todas las huellas». En los días que siguieron, Mariana y Ricardo trabajaron juntos en secreto. Ricardo tenía acceso a contactos que podrían proporcionar los registros hospitalarios de Diego, y Mariana sabía que esos documentos serían clave para convencer a Diego de que su vida con Elena era una mentira. También descubrieron registros financieros que indicaban que Elena había hecho pagos sustanciales al hospital poco después del accidente de Diego, lo que levantaba más sospechas sobre su implicación. Mientras tanto, en la mansión, Elena empezó a notar el cambio en el comportamiento de Andrés. Él estaba más distante, menos sumiso a sus órdenes. El vínculo que ella había construido meticulosamente durante todos esos años
comenzaba a desmoronarse, y sabía que Mariana estaba detrás de eso. Una noche, cuando Mariana regresó del trabajo, encontró un mensaje de Ricardo. Él había conseguido los documentos que necesitaban y estaba listo para enfrentar a Diego con la verdad. El encuentro estaba programado para el día siguiente. Mariana sabía que este era el momento decisivo. Era ahora o nunca. Con las pruebas en mano, finalmente podría desenmascarar a Elena y liberar a Diego de la prisión mental en la que vivía. Pero al mismo tiempo, sabía que estaba arriesgándolo todo. Su propia vida y la de su hija estaban en juego. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Todo estaba a punto de ser revelado. El día decisivo había llegado. Mariana, con el corazón acelerado y los documentos en mano, estaba lista para enfrentar la mayor batalla de su vida. Ricardo se encontraría con ella en la mansión al inicio de la noche, trayendo las pruebas definitivas del involucramiento de Elena en el accidente de Diego. Este sería el momento de exponer la verdad y finalmente, liberar a Diego de la red de mentiras que Elena había tejido. Mariana pasó el día en la mansión de Elena, cumpliendo sus tareas como de costumbre, pero con la mente completamente enfocada en lo que ocurriría más tarde. Cada movimiento que hacía parecía llevar un peso extra, y la presencia constante de Elena flotaba sobre ella como una sombra. A pesar de no conocer los detalles, Elena parecía cada vez más desconfiada y vigilante. Por la tarde, cuando Elena le pidió a Mariana que limpiara su oficina, la tensión aumentó. Estar en ese espacio, donde tantas veces se había topado con secretos oscuros, ahora le parecía aún más opresivo. Mientras limpiaba el escritorio, Mariana vio un sobre con el nombre Andrés estampado. Sin pensarlo dos veces, abrió el sobre discretamente. Eran documentos legales, aparentemente, pero el contenido la dejó atónita. Se trataba de un nuevo intento de alejar a Diego de su identidad anterior, cambiando legalmente su nombre a Andrés Montenegro, formalizando el control total de Elena sobre él. El corazón de Mariana se aceleró. Elena se estaba preparando para un movimiento definitivo. Eso solo reforzó su determinación de actuar rápidamente. Colocó los papeles de vuelta en el sobre y continuó con su trabajo, manteniéndose calmada para que Elena no sospechara nada. Pero por dentro, sabía que el tiempo se estaba acabando. La trampa de Elena se estaba cerrando, y pronto Diego podría ser legalmente desconectado de cualquier vínculo con su pasado. Al anochecer, como se había acordado, Mariana se reunió con Ricardo en un café discreto cerca de la mansión. Él tenía una carpeta voluminosa en las manos que contenía los documentos que habían reunido, registros hospitalarios, informes financieros y, lo más importante, una declaración de uno de los médicos que había tratado a Diego después del accidente. Esa declaración revelaba que Elena había instruido al hospital para no permitir visitas ni contactos externos durante el tratamiento de Diego, además de sobornar a empleados para asegurarse de que nadie conociera su verdadera identidad. «Esto debería ser suficiente para convencerlo», dijo Ricardo, entregándole la carpeta a Mariana. «Necesita verlo con sus propios ojos». Mariana asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cuando regresó a la mansión, ya pasaban de las 8 de la noche, y la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Sabía que Elena estaba ocupada en una reunión con otros empresarios, lo que le daba una ventana perfecta para enfrentar a Diego sin interrupciones. Al entrar en el salón principal, Mariana vio a Diego sentado en el sofá, leyendo un periódico. Verlo ahí, tan tranquilo e ignorante de la tormenta que estaba a punto de desatarse, le rompió el corazón. Había sido moldeado por Elena en un hombre que no era el verdadero Diego, sino una versión fabricada para encajar en la vida de lujo y poder que Elena deseaba. Y ahora estaba a punto de descubrirlo todo. «Andrés», Mariana comenzó, dudando en usar el nombre falso que Elena le había dado. «Necesito hablar contigo». Diego levantó la vista del periódico, sorprendido al ver a Mariana con una expresión tan seria. Frunció el ceño, confundido, pero asintió. «Claro, ¿de qué quieres hablar?» Mariana respiró hondo y se acercó, sujetando la carpeta con fuerza entre sus manos. Este era el momento que había estado esperando. «No me recuerdas,
pero hay algo muy importante que debes saber sobre tu pasado. Se detuvo, tratando de mantener la calma. No eres quien Elena dice que eres. Tu nombre no es Andrés. Eres Diego, mi esposo. La sala quedó en absoluto silencio. Diego la miró, la confusión en sus ojos transformándose en incredulidad. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con una mezcla de desconcierto e incomodidad. Esto es absurdo. ¿Cómo que soy tu esposo? Mariana sabía que eso sería un shock, pero tenía las pruebas. Abrió la carpeta y le entregó los documentos a Diego, explicando cada detalle mientras él los examinaba. Primero, los informes médicos sobre el accidente. Luego, los registros financieros que mostraban los pagos de Elena al hospital. Y finalmente, la declaración del médico, detallando cómo Elena había aislado a Diego de su pasado. Diego leyó en silencio, la confusión transformándose en una mezcla de shock y enojo. Parecía incapaz de procesar todo de una vez. «Yo no recuerdo nada de esto», dijo él, con la voz temblorosa. «¿Cómo puede ser verdad? ¿Por qué Elena haría esto? Ella te quería para ella. Quería moldear tu vida de acuerdo con lo que ella necesitaba. Perdiste la memoria en el accidente y ella usó eso para hacerte creer que eras otra persona». Mariana puso una mano sobre el brazo de Diego, tratando de transmitir seguridad. «Pero ahora ya sabes la verdad y tienes que hacer algo al respecto». Diego se levantó de golpe, empezando a caminar de un lado a otro, todavía intentando entender todo. Su mente estaba en conflicto, pero los documentos en sus manos no mentían. Sabía que había algo mal en su vida, y ahora, finalmente, tenía las respuestas que buscaba. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, la puerta del salón se abrió con fuerza. Elena entró con una expresión de furia contenida al ver a Mariana y Diego juntos. Miró los papeles en las manos de Diego y, en un instante, comprendió lo que había pasado. «¿Qué hiciste, Mariana?», preguntó Elena, con una voz fría y amenazante. La guerra había comenzado. El enfrentamiento entre Mariana y Elena estaba por alcanzar su clímax. Diego, o mejor dicho, Andrés, sostenía los documentos en sus manos, con los ojos todavía fijos en las palabras que revelaban una verdad imposible de ignorar. Elena, dándose cuenta de que su control se desvanecía, mantuvo su expresión fría y calculadora. Estaba acostumbrada a ganar, y Mariana sabía que no se rendiría fácilmente. «¡Esto es absurdo!», exclamó Elena, acercándose a Diego, tratando de mantener la calma, pero con un tono de desesperación disfrazado. «Andrés, mi amor, no dejes que esta mujer envenene tu mente. Ella está mintiendo, tratando de destruir lo que tenemos». Diego miró a Elena, sus ojos llenos de dudas. Todo lo que conocía sobre su vida ahora estaba en duda, y no sabía en quién confiar. Mariana observó cómo él luchaba internamente, dividido entre las mentiras que Elena había construido y las verdades dolorosas que ahora tenía en sus manos. «Yo no sé qué pensar», dijo Diego, su voz temblorosa. Estos documentos, todo parece real. Pero ¿cómo puedo aceptar que toda mi vida en los últimos 5 años ha sido una mentira?» Elena, dándose cuenta de la incertidumbre de Diego, se acercó más a él, intentando recuperar el control. «Andrés, sabes que siempre he estado a tu lado. Yo fui quien te cuidó cuando estabas perdido, sin memoria. Te di una nueva vida, una nueva identidad. Mariana solo está tratando de destruir lo que hemos construido juntos», dijo con una suavidad peligrosa en su voz. Mariana, sin embargo, no podía permitir que Elena diera vuelta a la situación. Sabía que Diego estaba a punto de recordar, de reconectarse con quien realmente era. Con un profundo respiro, Mariana dio un paso adelante. «Diego, por favor, piensa en lo que sientes, en tus dudas. Has estado haciendo preguntas sobre tu vida, sobre quién eres en realidad. Y la verdad está aquí, justo frente a ti. Elena te ha manipulado desde el principio». Mariana intentó mantener la calma, pero sus emociones estaban a flor de piel. «Eres mi esposo. Eres el padre de nuestra hija, Camila. Ella te espera todos los días,
y no puedes permitir que esta mentira continúe. El nombre Camila pareció golpear a Diego con una fuerza inesperada. Parpadeó como si ese nombre resonara en lo más profundo de su memoria. Mariana se dio cuenta de que esto podría ser el hilo que lo haría recordar. Camila, murmuró Diego, frunciendo el ceño. Ese nombre, ¿por qué me suena tan familiar? Elena vio el cambio en los ojos de Diego y, por primera vez, el miedo se reflejó en su rostro. Sabía que estaba perdiendo el control. Andrés, no escuches a esa mujer, exclamó Elena, su voz ahora llena de desesperación. Está tratando de manipularte, de confundirte. Todo lo que conoces, todo lo que somos, está en juego. No dejes que destruya eso. Pero Diego ya empezaba a cuestionarlo todo. Las palabras de Mariana sobre su hija parecían resonar en su mente. Comenzó a recordar pequeños detalles, imágenes fragmentadas de una vida que no lograba unir del todo. Se volvió hacia Mariana, confundido, pero al mismo tiempo empezando a aceptar la posibilidad. Yo necesito tiempo, dijo Diego con la voz entrecortada. Esto es demasiado para procesar de una sola vez. Elena, me has dicho tantas cosas, me has hecho creer en una vida que tal vez no sea real, pero tampoco puedo ignorar lo que estoy sintiendo. Necesito descubrir la verdad por mí mismo. Elena, ahora visiblemente alterada, trató de mantener la compostura. Sabía que Diego se le escapaba de las manos y eso la enfurecía, pero, al mismo tiempo, sabía que tenía que actuar con cuidado. Si lo forzaba demasiado, podría perderlo todo. Claro, mi amor, tienes todo el derecho a cuestionar, dijo Elena, ahora en un tono más suave. Pero por favor, no te dejes engañar por esta mujer. Recuerda todo lo que hemos pasado juntos. Mariana observaba mientras Elena luchaba por mantener a Diego a su lado, pero sabía que algo había cambiado. Él ya no estaba completamente bajo el control de Elena. Las dudas estaban sembradas y ahora empezaba a hacerse preguntas. Esta era la oportunidad que Mariana necesitaba. Diego, no te pido que confíes en mí ciegamente, dijo Mariana con sinceridad en su voz. Sé que esto es difícil, pero te pido que busques la verdad. Mira las pruebas, haz preguntas y acércate a tu hija, Camila. Verás que todo lo que te digo es cierto. Diego asintió lentamente, aún en conflicto. Sabía que necesitaría tiempo para procesarlo todo, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Necesitaba respuestas y sabía que no las encontraría solo escuchando a Elena. Necesito estar solo un tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar. No puedo tomar ninguna decisión ahora. Elena intentó argumentar, pero Diego ya se dirigía a la puerta, dejando a las dos mujeres solas en el salón. Estaba listo para encontrar las respuestas que necesitaba, y Mariana sabía que, con el tiempo, la verdad saldría a la luz. Elena se volvió hacia Mariana, con los ojos llenos de furia. Ahora que estaban solas, la máscara de control de Elena se desmoronó, revelando el odio y la desesperación que sentía. «Vas a pagar por esto, Mariana», dijo Elena con una voz baja y amenazante. «No voy a dejar que destruyas lo que construí». Mariana la miró con firmeza, sabiendo que las cosas estaban lejos de terminar. La guerra entre ellas apenas comenzaba, y ahora, más que nunca, Mariana tendría que ser cautelosa. Había dado el primer paso, pero aún había mucho en juego. Los días que siguieron al enfrentamiento en la mansión fueron una mezcla de silencio y tensión. Diego, o mejor dicho, Andrés, estaba cada vez más distante, tanto de Mariana como de Elena. Se aislaba en su despacho por largas horas, estudiando los documentos que Mariana le había entregado, tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Elena, por otro lado, intentaba mantener las apariencias, pero su impaciencia era cada vez más evidente. Sabía que el control que tenía sobre Diego pendía de un hilo, y eso la tenía al borde de la desesperación. Mariana, ahora más cautelosa que nunca, continuaba su trabajo en la mansión, tratando de darle a Diego el espacio que necesitaba.
Sabía que no podía forzar los recuerdos a regresar, pero creía que, con el tiempo y las pruebas en mano, él finalmente entendería la verdad. Y esa verdad era clara. Diego no era Andrés, y su vida con Elena era una farsa cuidadosamente construida para mantenerlo prisionero. Entonces, en una tarde fría, algo inesperado sucedió. Diego buscó a Mariana. Ella estaba en el jardín, cuidando las flores, cuando escuchó sus pasos detrás de ella. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que la expresión de Diego era seria, pero ya no estaba confundido. Había una determinación en sus ojos que ella no había visto desde que comenzó toda aquella situación. «Mariana, tenemos que hablar», dijo él, sin rodeos. Mariana asintió, sintiendo su corazón acelerarse. Finalmente, parecía que estaba listo para enfrentar la verdad. Ambos caminaron hacia un rincón más apartado del jardín, lejos de las miradas atentas de Elena y de los empleados. Mariana sentía la tensión en el aire. «He estado pensando mucho en estos días, sobre todo lo que me contaste, sobre estos documentos, y, aunque todavía es difícil aceptarlo, sé que estás diciendo la verdad», comenzó Diego, con una voz firme pero cargada de emoción. «Los recuerdos aún están confusos, fragmentados, pero me acuerdo de Camila». Mariana sintió las lágrimas llenarse en sus ojos. El nombre de su hija, finalmente recordado por Diego, era la primera señal de que él estaba empezando a reconectarse con su vida anterior. Ella tomó su mano, tratando de contener la emoción. «Camila, pregunta por ti todos los días, Diego», dijo Mariana, con la voz entrecortada. «Nunca te ha olvidado». Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando por mantener el control de sus emociones. Cuando los abrió de nuevo, parecía aún más decidido. «No sé cómo permití que esto sucediera, cómo dejé que Elena me manipulara de esta manera. Pero ahora que sé la verdad, tengo que recuperar mi vida, por mí y por nuestra hija», dijo con la voz temblorosa. «Solo necesito entender qué pasó en ese accidente, cómo comenzó todo esto». Mariana sabía que este era el momento adecuado para contarle todo lo que había descubierto sobre Elena y su papel en el accidente. Respiró hondo antes de comenzar. «Diego, hay algo que necesitas saber. El accidente que causó tu amnesia no fue un simple accidente. Elena estuvo involucrada desde el principio. Ella orquestó todo para mantenerte bajo su control», dijo Mariana, con una voz firme. Diego permaneció en silencio, asimilando las palabras de Mariana. Luego le explicó todo lo que había descubierto con la ayuda de Ricardo, incluidos los registros médicos que mostraban cómo Elena había manipulado su tratamiento para asegurarse de que nunca recordara su vida anterior. «Ella pagó para que los médicos te aislaran, para que nadie de tu vida anterior pudiera encontrarte», continuó Mariana. «Todo fue meticulosamente planeado. Aprovechó tu amnesia para crear una nueva identidad para ti, para que te quedaras atrapado con ella». La expresión de Diego cambió a una mezcla de incredulidad y rabia. Sacudió la cabeza, tratando de procesarlo todo. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró, más para sí mismo que para Mariana. «¿Cómo no me di cuenta de que algo estaba mal?». Mariana puso su mano sobre su hombro, tratando de ofrecer consuelo. «No fue tu culpa, Diego. Elena es una manipuladora experta, sabía cómo controlarte, cómo aprovechar tu vulnerabilidad, pero ahora que sabes la verdad, puedes recuperar tu vida». Diego se alejó por un momento, mirando al horizonte. El peso de la verdad era evidente sobre sus hombros, pero parecía más decidido que nunca. «La voy a confrontar», dijo finalmente, girándose hacia Mariana. «Le exigiré respuestas. No puede seguir con esta farsa, pero antes de eso, quiero ver a Camila. Quiero que ella sepa que no la he olvidado». Mariana sintió una ola de alivio y alegría al escuchar esas palabras. Finalmente, después de tantos años, Diego estaba listo para reconectarse con su hija, para volver a su verdadera vida. Pero ella sabía que el enfrentamiento con Elena no sería fácil. Elena era implacable y no cedería su control sin luchar. «Podemos arreglar un encuentro con Camila», dijo Mariana con cautela. «Pero tienes que estar preparado.
Elena no permitirá que esto suceda sin intentar interferir. Diego asintió, con el rostro decidido. No importa lo que ella intente hacer, voy a luchar por mi hija y por mi vida. Elena ya me ha controlado por demasiado tiempo. Ahora es hora de que enfrente las consecuencias. Mariana vio la determinación en los ojos de Diego y supo que lo peor estaba por venir. El enfrentamiento con Elena sería inevitable, y temía lo que esa mujer podría hacer para mantener el control. Pero ahora, por primera vez en 5 años, sentía que había esperanza. Diego estaba regresando, y juntos lucharían para recuperar lo que Elena les había quitado. Diego estaba decidido. La verdad finalmente había comenzado a revelarse para él, y ahora ya no había vuelta atrás. El peso de las mentiras de Elena, el dolor de descubrir que los últimos 5 años de su vida habían sido manipulados y la culpa por haber sido separado de Mariana y Camila, hacían inevitable su decisión. Tenía que enfrentar a Elena y recuperar el control de su vida. Pero antes del enfrentamiento final, Diego sabía que tenía que ver a su hija. No podía perder más tiempo. Mariana había organizado un encuentro discreto en un parque tranquilo fuera de la ciudad, lejos de los ojos de Elena. Era el lugar perfecto para el reencuentro de Diego con Camila, su hija que, durante todo este tiempo, había crecido sin su padre. El día acordado, Diego salió de casa más temprano de lo habitual, alegando compromisos de trabajo. Elena parecía desconfiada, pero no insistió, quizá porque todavía creía que tenía cierto control sobre él. Pero Diego estaba decidido. Sabía que, una vez que viera a su hija, no habría más vuelta atrás. Sería el fin de Gandrés y el inicio de la batalla para recuperar su verdadera identidad. Cuando Diego llegó al parque, vio a Mariana y a Camila esperando en una banca bajo un gran árbol. Mariana sonrió al verlo, pero sus ojos estaban llenos de emoción. Camila, ahora de 8 años, jugaba distraída, sin saber que estaba a punto de ver a su padre por primera vez desde que él desapareció. Diego sintió una mezcla de alegría y dolor al verla tan crecida, tan diferente de la niña que recordaba. Respiró hondo y se acercó lentamente, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Cuando estaba a unos pasos, Mariana llamó la atención de Camila. «Camila, cariño, quiero que conozcas a alguien muy especial», dijo Mariana, con una voz suave pero cargada de emoción. Camila, curiosa, miró al hombre parado junto a su mamá. Sus grandes ojos marrones brillaban con la inocencia de una niña que no sabía qué esperar. Diego sonrió, un poco inseguro pero lleno de amor. «Hola, Camila», dijo, arrodillándose a su altura. Soy tu papá». Las palabras parecieron quedarse suspendidas en el aire mientras Camila lo miraba en silencio. Diego no sabía qué esperar. Durante tantos años, había estado ausente y ahora estaba frente a su hija, una niña que había crecido sin la figura de un padre. ¿Qué pensaría de él? ¿Sería capaz de entender todo lo que había sucedido? Para su sorpresa, Camila sonrió. Al principio fue una sonrisa tímida, pero rápidamente se transformó en algo más brillante. Corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. «¡Papá!», gritó Camila, abrazándolo con fuerza. Diego sintió las lágrimas llenarse en sus ojos mientras abrazaba a su hija. Ese momento, ese simple gesto de cariño, era todo lo que necesitaba para saber que estaba tomando la decisión correcta. Había perdido tanto tiempo, pero ahora estaba decidido a recuperar cada momento con su hija. «Te extrañé tanto, Camila», dijo Diego, con la voz quebrada por la emoción. «Te prometo que nunca más te voy a dejar». Mariana, observando la escena con lágrimas en los ojos, sabía que ese era el momento que Diego necesitaba para reconectarse con su verdadera vida. La conexión entre padre e hija seguía intacta, incluso después de tantos años. Ahora, Diego estaba listo para seguir adelante. El reencuentro duró lo que parecieron horas, pero Diego sabía que, en cuanto volviera a la mansión, tendría que enfrentarse a Elena. El enfrentamiento era inevitable. Ya no podía permitir que ella siguiera manipulándolo, y ahora que tenía a su hija y la verdad de su lado, se sentía más fuerte. Cuando Diego regresó a la mansión esa noche, Elena lo estaba esperando.
Ella había notado su prolongada ausencia y con su frialdad calculada, ya imaginaba lo que había sucedido. Al verlo entrar por la puerta, Elena trató de mantener el control, pero la tensión entre ambos era palpable. «Andrés, ¿dónde has estado?», preguntó Elena, con un tono que mezclaba dulzura y desconfianza. Diego no respondió de inmediato. Se acercó a Elena, sosteniendo los documentos que Mariana le había entregado días antes. Estaba tranquilo, pero decidido. «No soy Andrés, Elena, soy Diego. Y ahora sé toda la verdad», dijo con una voz firme, pero controlada. «Manipulaste mi vida, me hiciste creer en mentiras y me alejaste de mi verdadera familia. Fui un peón en tu juego, pero esto se acaba aquí». Elena se quedó inmóvil por un momento, intentando asimilar lo que él acababa de decir. Su rostro, normalmente impasible, comenzó a mostrar pequeñas fisuras de rabia y miedo. Se dio cuenta de que su control estaba desmoronándose. «Diego», comenzó Elena, tratando de mantener la compostura. «Todo lo que hice fue para protegerte. Después del accidente, estabas perdido, sin memoria. Yo te salvé. Te di una nueva vida, una nueva identidad». «Me robaste mi vida», interrumpió Diego, elevando su voz por primera vez. «Y aún más que eso, me alejaste de mi hija, de mi esposa. Manipulaste cada aspecto de mi existencia para mantenerme bajo tu control y no voy a permitir que eso continúe». Elena retrocedió, visiblemente afectada por la ira de Diego. Siempre creyó que podía mantener el control sobre él, pero ahora, frente a la verdad, estaba perdiendo su poder. Pero Elena no era una mujer que se rindiera fácilmente. «Diego, por favor», dijo Elena, ahora en un tono suplicante. «Yo te amo. Hice todo esto por amor». «Eso no es amor, Helena, eso es control», respondió Diego con una firmeza que ella nunca había visto antes. «Y ahora se terminó. Voy a recuperar mi vida, y tendrás que enfrentar las consecuencias de todo lo que hiciste». Elena lo miró, incrédula. Su último intento de controlar a Diego había fallado, y ahora sabía que lo había perdido para siempre. «Te vas a arrepentir de esto, Diego», murmuró Elena, con los ojos llenos de furia. Pero Diego no titubeó. Se dio la vuelta y salió del salón, listo para finalmente retomar su vida. El enfrentamiento con Elena había terminado, pero Diego sabía que la batalla aún no había concluido del todo. El enfrentamiento con Elena había sido intenso, pero Diego se sentía más decidido que nunca. Finalmente, estaba libre de las mentiras y manipulaciones que habían controlado su vida durante tantos años. Ahora, con Mariana y Camila a su lado, creía que podía reconstruir su vida y compensar todo el tiempo perdido. Sin embargo, Diego sabía que Elena no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota fácilmente. Sabía que ella todavía podría intentar algo, pero estaba listo para enfrentar cualquier represalia que viniera. Esa noche, dejó la mansión de Elena para siempre y se fue a casa de Mariana, donde, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no había experimentado en años. Mariana lo recibió con una sonrisa, aunque estaba preocupada. Sabía que el enfrentamiento con Elena había sido solo el comienzo de una nueva fase en sus vidas. Camila, al ver a su padre entrar por la puerta, corrió para abrazarlo, y Diego supo que había tomado la decisión correcta. «Ahora estamos juntos, Camila, para siempre», dijo Diego, abrazando a su hija con fuerza. En los días que siguieron, Diego comenzó a adaptarse a su nueva vida con Mariana y Camila. Todavía tenía fragmentos de memoria que regresaban poco a poco, pero su conexión con su familia era más fuerte que nunca. Se prometió a sí mismo que nunca más permitiría que alguien lo alejara de ellas. Sin embargo, mientras Diego intentaba reconstruir su vida, algo inesperado ocurrió. Elena, en su último intento desesperado por mantener el control, había ideado un plan cruel. Usando sus recursos e influencia, logró falsificar documentos y crear una acusación falsa contra Diego, alegando que había desviado fondos de sus empresas mientras estaba bajo su identidad como Andrés. Quería destruir su reputación y, si era posible, su libertad.
Esa mañana, Diego estaba conduciendo hacia el parque para encontrarse con Mariana y Camila cuando sucedió lo inesperado. Un auto salió de una calle lateral a toda velocidad y chocó directamente contra el vehículo de Diego. El impacto fue violento, lanzando el auto de Diego hacia un lado de la carretera. Mariana, que estaba esperando en el parque, recibió la llamada que más temía. Diego había sido llevado al hospital en estado crítico tras el accidente. El pánico se apoderó de ella mientras corría al hospital con Camila a su lado. El miedo de perder a Diego de nuevo, esta vez para siempre, hacía que su corazón latiera descontroladamente. Al llegar al hospital, Mariana fue recibida por médicos y enfermeras que la condujeron a la sala de emergencias. Diego estaba inconsciente y los médicos no sabían si sobreviviría al accidente. Mariana se sentó junto a él, sujetando su mano con fuerza, con lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. «No puedes dejarnos ahora, Diego», susurró Mariana, con la voz ahogada. «Camila te necesita, te necesitamos. Por favor, vuelve con nosotras». Los médicos explicaron que Diego había sufrido un nuevo trauma en la cabeza, lo que podría agravar su condición de amnesia. Existía el riesgo de que perdiera nuevamente todos los recuerdos que habían regresado en los últimos días. Mariana, aterrorizada ante esa posibilidad, sabía que esta sería la mayor prueba que su familia enfrentaría. Pasaron horas y Diego seguía inconsciente. Camila, junto a su madre, sostenía la mano de Diego con fuerza, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sabiendo que algo terrible había ocurrido. «Papá, despierta», murmuraba ella, con la voz débil. Entonces, en el momento más oscuro, algo sucedió. Los dedos de Diego se movieron ligeramente y sus ojos comenzaron a abrirse lentamente. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista, mientras Mariana y Camila lo observaban con esperanza. «¿Diego?», llamó Mariana suavemente. Diego la miró, sus ojos aún empañados por el dolor y el trauma del accidente. Por un momento, Mariana temió lo peor. Sabía que el trauma podría haber borrado sus recuerdos nuevamente, pero entonces, algo en su mirada cambió. Miró a Camila, quien sostenía su mano, y sonrió levemente. «Camila», murmuró él, con la voz débil, pero llena de emoción. «Mi hija». Mariana sintió una oleada de alivio y alegría. Diego aún se acordaba. Contra todas las probabilidades, él había mantenido los recuerdos de su vida real, de su familia. El accidente no había borrado quién era él. Diego estaba débil, pero consciente. Los médicos dijeron que necesitaría tiempo para recuperarse por completo, pero lo peor ya había pasado. Mariana y Camila estuvieron a su lado todo el tiempo, y cada día él se hacía más fuerte. La tragedia del accidente, en lugar de separarlos, solo había fortalecido el vínculo entre ellos. Mientras tanto, Elena, al darse cuenta de que su plan había fallado y que Diego estaba decidido a reconstruir su vida con Mariana y Camila, decidió dejar el país. Sabía que ya no tenía control sobre él, y su último intento por destruir a Diego había fracasado. Con su reputación en ruinas, se marchó en silencio, sabiendo que nunca más volvería a ser parte de su vida. El tiempo pasó, y Diego, Mariana y Camila empezaron a reconstruir su vida juntos. Diego había superado todos los obstáculos, enfrentado todas las adversidades, y ahora estaba listo para vivir una vida llena de amor y paz junto a su verdadera familia. Al final, el amor y la verdad triunfaron sobre la manipulación y la mentira. La familia que había sido separada por tanto tiempo, finalmente estaba reunida, lista para un futuro lleno de esperanza.